Vamos a comenzar la unidad referida a los anestésicos locales. Vamos a definir, antes de comenzar a hablar de los anestésicos propiamente dichos, ¿qué es la anestesia? Anestesia se llama al acto médico controlado en el que se usan fármacos con el objetivo de bloquear la sensibilidad táctil y dolorosa de un paciente, sea en todo o parte de su cuerpo y sea con o sin compromiso de su conciencia. Existen tres grandes tipos de anestesia: la anestesia local, la anestesia regional y la anestesia general. La anestesia local es aquella que se logra cuando hay pérdida temporal de la sensibilidad en un área pequeña del cuerpo. El paciente permanece despierto, pero no tiene sensibilidad en ese área del cuerpo que ha sido tratada con el anestésico. La anestesia es regional cuando bloquea el dolor en un área del cuerpo, es decir, en una zona más extensa. Se utiliza para una parte específica del cuerpo, ya sea para aliviar el dolor o para permitir que se realicen procedimientos quirúrgicos. Dentro de este tipo de anestesia regional vamos a encontrar la anestesia espinal, la anestesia epidural y los bloqueos nerviosos. Generalmente la anestesia regional se utiliza para cirugía ortopédica en una extremidad, en un brazo, en una pierna, en una mano, en un pie, para cirugía reproductiva, como por ejemplo para una cesárea o procedimientos ginecológicos, o para cirugía reproductiva masculina y para operaciones de vejiga y tracto urinario. Y la anestesia general es aquella en donde se logra ausencia de las sensaciones, pero está asociada a una pérdida reversible de la conciencia. De los tres tipos de anestesia nombrados en la diapositiva anterior, desde el punto de vista de la podología nos va a interesar la anestesia local. No vamos a utilizar la regional o la general. Entonces, ¿cómo actúa un anestésico local? Va a actuar bloqueando de manera reversible la conducción a lo largo de una fibra nerviosa. ¿Y cómo va a lograr ese bloqueo en la conducción nerviosa? Justamente bloqueando canales de sodio e impidiendo que se genere un potencial de acción. Cuando se genera un impulso nervioso justamente en una fibra nerviosa, ese impulso, llamado potencial de acción, involucra apertura de canales de sodio, como ven en la imagen. En la imagen inferior hacia la izquierda, nosotros tenemos una conducción normal, en donde a medida que va viajando el impulso nervioso por la fibra, por el axón, el sodio va atravesando la membrana plasmática y va ingresando al axón. Cuando se utiliza un anestésico local, el anestésico bloquea el canal que permite que este sodio ingrese al axón. Por lo tanto, al no poder ingresar, se bloquea, se corta este potencial de acción y, por supuesto, la conducción a lo largo de la fibra nerviosa. En esta imagen lo podemos ver desde otro punto de vista. Fíjense, en la imagen superior nosotros tenemos graficada una neurona con su cuerpo, sus dendritas y su axón mielinizado. Para que se produzca el impulso nervioso y ese impulso nervioso viaje a lo largo del axón y pase
a la célula siguiente, se necesita la apertura de canales de sodio y que ese sodio entre a través de esos canales al interior del axón. Justamente lo que hacen estos anestésicos locales es bloquear la entrada de sodio y por lo tanto bloquear el impulso nervioso que se encuentra viajando por este axón. Todas las fibras nerviosas son sensibles a los anestésicos locales, absolutamente todas. Pero sin embargo, las de menor tamaño, las más pequeñas, las de menor diámetro, son más sensibles. Por eso se puede lograr lo que se llama un bloqueo diferencial, es decir, bloquear las fibras que transmiten dolor, que son las de menor tamaño, pero preservar las de la sensibilidad táctil gruesa y del movimiento, que son las de mayor tamaño. De esta manera, yo logro que con un anestésico local el paciente no sienta dolor, pero no pierda la sensibilidad táctil gruesa y también pueda seguir moviendo el miembro aunque éste esté bajo el efecto del anestésico. Hay dos grandes tiempos que yo tengo que tener en cuenta cuando voy a utilizar un anestésico, que es lo que llamamos periodo de latencia y duración de acción. El periodo de latencia es el tiempo que transcurre entre la administración del anestésico y la aparición del efecto justamente anestésico. La latencia, este periodo, disminuye cuanto mayor es la liposolubilidad. ¿Qué significa esto? Que mientras el anestésico sea más soluble o sea más afín por los lípidos, por las grasas, el periodo de latencia va a ser menor, es decir, el efecto va a ser más rápido. Y también va a depender de la dosis administrada, por supuesto. Y cuanto menor es la distancia desde el punto de administración hasta el nervio a bloquear. ¿Qué significa esto? Que si yo administro el anestésico en una zona y el nervio que yo quiero bloquear está cerquita, y el periodo de latencia va a ser mucho más corto que si el anestésico tiene que viajar un trayecto para poder llegar a la terminación nerviosa que tiene que bloquear. La duración de acción va a ser el tiempo que va a durar justamente el efecto de la anestesia. Es proporcional al tiempo que las fibras nerviosas están en contacto con el anestésico y depende también de la liposolubilidad. A mayor solubilidad, liposolubilidad, es decir, mientras más afín sea a los lípidos, a las grasas, el anestésico, va a tener mayor potencia y la duración del efecto va a ser mayor. Del mismo modo, cuanta mayor fijación a las proteínas tisulares tenga el fármaco, mayor potencia anestésica y mayor duración en los efectos. Es decir, si el anestésico local es capaz de unirse fuertemente a las proteínas de los tejidos, a las proteínas tisulares, y yo voy a tener mayor tiempo el anestésico actuando, la duración de la acción va a ser mayor, pero el efecto contraproducente sería que yo voy a tener mayor riesgo de toxicidad. ¿Por qué? Porque me va a costar más justamente eliminarlo, porque está bien unido a las proteínas. ¿Qué anestésicos locales podemos utilizar? Se dividen en dos grandes grupos dependiendo de la naturaleza química del fármaco.
los ésteres y las amidas. Dentro de los ésteres podemos nombrar a la procaína, a la tetracaína, dentro de las amidas a la lidocaína, ya en diapositivas posteriores vamos a nombrarlos a todos, y qué ventajas y diferencias tienen cada uno de ellos. Las amidas producen un leve efecto vasoconstrictor en la zona. Además de lograr la anestesia, logro una pequeña vasoconstricción. La vasoconstricción me ayuda a que disminuya el flujo de sangre en la zona y que sea más eficiente justamente el efecto. Tienen mayor duración de acción, ya que se metabolizan de una manera más lenta y más limitada. Raramente producen reacciones alérgicas, que sería el efecto adverso, y son seguras en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a los anestésicos de tipo éster. Mientras que los ésteres tienen una alta capacidad de hipersensibilización, es decir, tienen una alta probabilidad de generar alergias. Es por eso que se prefiere o son más utilizadas las amidas que los ésteres. Aplicados ambos sobre la piel intacta son poco eficaces. ¿Por qué? Porque tienen una limitada capacidad de superar el estrato córneo. Es por eso que cuesta bastante que estos anestésicos puedan ser absorbidos y justamente lograr su efecto. En esta imagen podemos ver los distintos fármacos que están incluidos en cada uno de los grupos de anestésicos locales. Dentro de los de tipo amida encontramos la articaína, la bupivacaína, la lidocaína, la mepivacaína, la prilocaína, etc. El más utilizado de todos ellos es la lidocaína. Dentro de los de tipo éster encontramos la benzocaína, la cocaína, la procaína o también llamada novocaína, la tetracaína. Dentro de estos los más utilizados son la benzocaína y la novocaína, que son utilizados mucho a nivel oral, es decir, en tratamientos odontológicos. Y tenemos otro anestésico local que es el cloruro de etilo, que tiene una naturaleza química diferente y características distintas a los anteriores que hemos nombrado. En esta imagen, en este cuadro, podemos comparar los distintos anestésicos locales con su solubilidad, justamente, el periodo de latencia de cada uno y la duración. Fíjense, la lidocaína, uno de los más utilizados a nivel tópico, tiene una liposolubilidad intermedia, tiene un periodo de latencia muy cortito, solo tenemos que esperar 3 minutos para que se logre el efecto, y la duración es de 1 a 2 horas, es decir, tenemos de 1 a 2 horas para maniobrar y manipular justamente al paciente, que va a ser el tiempo que va a durar el bloqueo nervioso. ¿Y el cloruro de etilo, qué características y propiedades tiene? Produce un enfriamiento importante en la zona justamente donde es administrado. Por su rápida vaporización, provoca justamente la insensibilización de los nervios periféricos y por lo tanto esa anestesia local en la zona de aplicación. A diferencia de los anestésicos de tipo amida o de tipo éster, el cloruro de etilo puede aplicarse en áreas inflamadas o infectadas, manteniendo sus propiedades anestésicas prácticamente intactas. Es rápido
porque generalmente se aplica en spray, pero es poco intenso y de muy corta duración. El cloruro de etilo se utiliza no tanto para maniobras quirúrgicas o maniobras dérmicas, sino que principalmente se utiliza a nivel deportivo, justamente cuando hay alguna lesión, algún proceso inflamatorio, para insensibilizar la zona del dolor.